Bueno, ¿de qué vamos a hablar un poco hoy, no? Os voy a introducir un poco de qué vamos a hablar y la motivación del trabajo y el tema elegido. Os voy a explicar un poco los objetivos y después ya nos vamos a meter en el marco teórico y vamos a pasar un poco rápido con el marco teórico porque creo que lo más interesante es el trabajo de investigación y aportar los resultados que he obtenido y un poco las conclusiones que he podido sacar con los resultados, ¿vale? Eh, bueno, a la mayoría de personas cuando les preguntamos qué es la regla o qué es la menstruación, nos van a responder que es un sangrado menstrual que nos indica que la persona no está embarazada. De hecho, seguramente si les preguntamos qué es el ciclo menstrual, obtendríamos la misma respuesta. Con este tipo de respuestas ya nos están indicando que la información que tenemos o que tiene la sociedad en general es información desde una dimensión totalmente biológica y no solo biológica, sino basada en la reproducción, porque al final la biología también se puede mirar desde una visión mucho más amplia. Además, a todo esto le tenemos que sumar el estigma y el tabú que hay en relación a la menstruación, que se considera algo sucio y de lo que no se habla, algo de lo que se tiene que ocultar, introduciéndolo un poco, ¿no?, desde la perspectiva biopsicosocial. Claro, yo a partir de aquí me empecé a preguntar, Juan, la primera vez que una persona, que una niña vive su primera regla, ¿qué siente? ¿Qué emociones siente en ese momento? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? ¿Y qué información tiene para afrontar esa primera vez? Y además, ¿cómo la sitúa el entorno en el momento que ya tiene la regla? Como decía antes, ¿no? ¿Cuál ha sido la motivación de este trabajo? Pues mi propia experiencia. Yo recuerdo cuando me vino la regla por primera vez que no tenía ni idea de lo que era y después durante los primeros años en mi cabeza siempre voy a tener a mis amigas metidas en el baño conmigo intentando ayudarme a poner un tampón y que no había manera, ¿no? Y bueno, como que al final si tienes una motivación personal es como más interesante el poder investigar sobre esto. También quiero destacar que he tenido un montón de dilemas a la hora del lenguaje que quería utilizar para redactar el texto. Yo tenía súper claro que quería redactar en femenino genérico, pero tampoco quería caer, es decir, quería que fuera un trabajo donde se incluye toda la diversidad, pero tampoco caer en lo típico de que escribimos en el primer párrafo, no sé cómo se dice en castellano. Escribimos que no solo las mujeres menstruan, pero después durante todo el texto hablo de mujeres, ¿no? No quería caer en eso, pero tampoco quería negar que precisamente si la regla se ve de esta manera y hay todo este estigma y este tabú es porque históricamente ha sido algo relacionado con la mujer. Así que he hecho un poco lo que he querido y he hablado de mujeres, de personas menstruantes, alternándolo un poco e intentando ser lo más inclusiva que he podido. Y después, en relación a la palabra menstruación y regla, es verdad que en la parte de marco teórico he utilizado la palabra menstruación, pero después en el resto del texto he querido utilizar la palabra regla porque para mí es la palabra que más uso, que más me representa y que creo que no tiene, ¿cómo se dice? No es no me sale la palabra ahora. Bueno, ya me entendéis. ¿No es un eufemismo? Sí, ¿no? Un eufemismo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de mi trabajo? Bueno, el objetivo general es describir cómo es la vivencia personal de la menarquia y durante los primeros ciclos, las primeras menstruaciones, y los específicos son visibilizar las sensaciones y emociones en torno a la menarquia, analizar los agentes educativos en cuanto a la educación menstrual durante la infancia y la adolescencia, describir la reacción del entorno cercano a la joven una vez que tiene la regla y problematizar la falta de educación menstrual durante la infancia y la adolescencia. El marco teórico.
No os voy a decir otra vez la definición de sexualidad porque todas nos la sabemos ya más que de memoria, pero partiendo de la definición de sexualidad e incluyendo la reproducción en esta definición, y teniendo en cuenta que antes decíamos que cuando vemos las respuestas de lo que es la regla, siempre le damos una finalidad biológica y enfocada a la capacidad de reproducirse, no podemos negar que la menstruación forma parte de la sexualidad humana. Y la sexualidad humana sabemos que está influida por la interacción de diferentes factores y que por eso tenemos que entenderlo como un hecho biopsicosocial. Es decir, cada persona construye y vive su propia sexualidad y tiene la necesidad de entender a la persona como un ser con diferentes dimensiones que interactúan entre ellas, concretamente la dimensión biológica, la psicosocial y la social. Partiendo de esta lógica, entendemos que la regla y el ciclo menstrual también es un hecho biopsicosocial. Y no solo la regla, sino los procesos que dan inicio y finalizan en esta etapa de la vida, como en este caso la menarquia, que es la protagonista de este trabajo, ¿no? La menstruación es algo biológico, pero la vivencia y los sentimientos negativos o positivos en torno a menstruar tienen una influencia psicológica y social. Ejemplos, por ejemplo, de esta perspectiva biopsicosocial. Vivimos en una sociedad súper productiva, súper lineal, donde cada día tenemos el mismo horario de trabajo, tenemos que cumplir con los mismos objetivos, sin tener en cuenta que la mitad de la población es cíclica, que puede ser que a ti el ciclo no te influya, pero habrá otras personas que el ciclo influya mucho en cuanto a la energía y la productividad que tú puedas tener en ese momento y en ningún momento se tiene en cuenta esto en el sistema laboral. Después también otra cosa que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, las mujeres no formaron parte de los estudios científicos hasta el siglo XX porque las fluctuaciones hormonales dificultaban el análisis de los resultados. Bueno, Em, después, en el caso de la perspectiva biopsicosocial del ciclo menstrual y de la menarquia, lo he dividido en dos bloques. La dimensión biológica de la menstruación y la menarquia y la dimensión psicosocial de la menstruación y la menarquia. De la dimensión biológica lo voy a pasar un poco por alto porque creo en el trabajo está todo explicado, pero para la exposición me parecía más interesante dar prioridad a la dimensión psicosocial, pero sí que voy a puntualizar un poco, por ejemplo, en lo que decíamos antes, de que siempre se da mucha importancia en la parte de la reproducción, en la dimensión biológica, pero que no tenemos que olvidar que el ciclo menstrual puede afectar no solo a los órganos reproductores, al endometrio y a los ovarios, sino que tiene un impacto en todo el cuerpo. Y después la dimensión biológica de la menarquia. Bueno, como hemos dicho antes, la menarquia es el primer sangrado menstrual, indica que la persona entra en su etapa fértil y suele ocurrir entre los 10 y los 16 años, aunque hay estudios que indican que esta edad se ha adelantado y que no es raro encontrar a personas de 9, 8, 9 años pues, que tienen su primera menstruación. ¿En qué cosas a nivel de cambios corporales podríamos fijarnos que indican que la menarquia puede ocurrir? Pues en el crecimiento de los pechos, la aparición de vello púbico, el crecimiento de los labios vaginales, la aparición de flujo vaginal y el aumento de peso y grasa corporal. Una vez que estos cambios se empiezan a dar, después de 1 o 2 años puede aparecer la primera regla. Y creo que es muy importante destacar que los primeros años, los ciclos, es normal que sean irregulares, ¿no? Que muchas veces nos han metido dentro de la cabeza que un ciclo es regular y la preocupación de las adolescentes de que no me viene la regla, no me viene la regla y es totalmente normal que los primeros años no seas muy regular. La dimensión psicosocial de la menstruación y la menarquia.
Bueno, el patriarcado ha convertido la regla en estigma, en algo sucio y defectuoso propio de la mujer, convirtiendo a la misma mujer también en algo sucio y defectuoso. ¿Y cuál es la función de ese estigma? Pues Goffman explica que el estigma tiene la función de separar a los individuos, a los unos de los otros, que al final lo que hacemos es reforzar la jerarquización de los sexos y la división de ellos, reforzando este patriarcado. Además, a partir de ese estigma se imponen ciertas restricciones, ¿no? Se tiene que ocultar la regla, hay un tabú en relación a este hecho. Y otra vez, con la perspectiva biopsicosocial, el significado social de un hecho biológico tiene un impacto en la evidencia personal de este. La menarquia, pues vivir la primera menstruación puede causar sentimientos bastante desagradables, teniendo en cuenta todo este entorno sociocultural que hemos explicado hasta ahora. Además, se sabe que las actitudes en torno a la menstruación están directamente relacionadas con la información que tenemos de esto y el manejo que se hace de esta información. ¿Y qué es importante tener en cuenta? Pues la actitud de las familias, los mitos y los tabús en relación a la menstruación y las restricciones y las respuestas, es decir, lo que no se explica, la información que no tenemos y la que sí, las respuestas que se dan. Los estudios demuestran que las personas, las niñas, antes de la menarquia no tienen la información suficiente para afrontar ese cambio. Y esto al final tiene las consecuencias de que las niñas viven con sentimientos de extrañeza y de miedo a este suceso, esta menarquia. Además, limita la participación de las adolescentes en la vida cultural e impide vivir la regla con dignidad, seguridad y comodidad. Y es que la adolescencia es un proceso de desarrollo no traumático, aunque puede serlo potencialmente. Es verdad que hay unos cambios en la persona que pueden generar sorpresa, que tienen que colocarse y darse espacio, pero no tendrían que vivirse con ese miedo y con esas dudas constantes con la que se vive este proceso. En esta dimensión psicosocial me parecía interesante también tener en cuenta quiénes son los agentes que transmiten la información que tiene la sociedad y en concreto las niñas, ¿no? Y pongo en valor la familia y el sistema educativo. La familia tendría que ser capaz de comunicar de forma asertiva todo el conocimiento que la niña necesita para afrontar ese proceso, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que cada familia tiene una situación socioeconómica y sociocultural diferente y que no podemos poner todo el peso en las familias y que el sistema educativo tendría que poder tener esa labor y cumplirla así como debería. Lo que pasa es que eso no es así. Por ejemplo, en España, la ley educativa permite, bueno, en el currículum escolar, la educación menstrual no aparece y la ley educativa permite la educación sexual, pero no la garantiza. Eso quiere decir que depende del colegio, unas personas van a tener una serie de contenidos en cuanto a educación sexual que en otro colegio no se van a dar. Y para terminar con el marco teórico, me parecía muy interesante destacar este hecho y citando a Erika Irusta, que dice, cuando una niña sangra, la niña sigue siendo ella, porque culturalmente la menarquía simboliza el paso de la infancia a la adultez, ¿no? Y llevando esta adultez a que ahora que la niña tiene capacidad reproductiva, adquiere una nueva subjetividad frente a su cuerpo y su sexualidad. Pero eso es con los ojos que la mira la otra persona, no los ojos de la propia niña. La niña sigue siendo eso, una niña. Y el trabajo de investigación. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Bueno, parto de la hipótesis de que la experiencia de la menarquia se vive como algo desagradable debido a la falta de información que tienen las niñas y debido al tabú que rodea la regla. Bueno, la información se ha recogido a través de un cuestionario
que mezcla tanto preguntas cuantitativas como preguntas cualitativas. Y las colaboradoras del cuestionario han respuesto 151 personas, 150 mujeres y una persona que se identifica como no binaria. Y las edades son de entre 15 a 71 años, aunque las edades que más aparecen son los 25, los 26 y los 40, no, espera que no lo veo, a los 52. Vale, después mayoritariamente son familias tradicionales, aunque también hay algunas familias monomarentales y algunas monoparentales, y casi todas las personas vivían en España, solo 4 personas son de fuera de España. Se les pregunta a las colaboradoras, se les da este listado de emociones y se les indica que señalen las que sintieron en ese momento. Y las que más aparecen son con un 62% la incomodidad y con un 39% la vergüenza. Aparte, se les da la opción también de añadir otras emociones que ellas sintieron en ese momento, aparte de las opciones que yo les daba, y también añadieron incertidumbre, orgullo, risa, normalidad, cansancio, me la sudó y nada especial. Em, Quería saber si esos momentos que sintieron en el momento de su primera regla fueron desagradables o desagradables, y un 73,5% los percibió como desagradables. Después, en cuanto al momento de comunicar que ese suceso estaba pasando, casi un 14% no se lo contó a nadie en un primer momento. Y después de 90 respuestas, era una pregunta abierta, el de quién fue la primera persona a quien se lo contaron, era una pregunta abierta, por eso no hay tanto por cientos, y 90 respuestas fueron que primero se lo contaron a la madre y 30 respuestas a las amigas. Después, otras respuestas que aparecieron fueron a la abuela, a la hermana, al padre y a la prima. Y un 33,3% se sintió incómoda en el momento de tener que contarlo. Se les preguntaba a las colaboradoras en relación a los miedos y las dudas que sintieron en ese momento o durante los primeros ciclos. Y las dudas que más aparecen son con el uso de los tampones y directamente con el no saber lo que estaba pasando. Y los mayores miedos son el miedo a manchar, el miedo a que se note y el miedo al dolor. Después, en relación al entorno más próximo de las niñas, se les pregunta eh, qué mensajes constantemente se les repitió en ese momento. Y 40 de las respuestas fueron parecidas a mensajes como ya eres toda una mujer. Después se preguntó directamente si habían tenido mensajes como este de ya eres toda una mujer, y el 60,5% respondió que sí. Y este tipo de mensajes al 55% le generaba incomodidad, al 27% le generaba presión, un 25% no lo entendía y el 20% dice que les daban igual. En cuanto a los conocimientos aprendidos, tanto en la familia o en la escuela, se les preguntó a las mujeres si en el momento que les vino la regla tenían sospechas de que esto podía pasar en breve. Y 108 de las mujeres no sospechaban en ningún momento que la regla les vendría. Y las primeras personas que les habían hablado de qué era eso de la regla fueron la madre, las amigas o la profesora. En cuanto a los conocimientos, tanto como en la escuela como en la familia, se le da diferentes opciones. La opción de nada, la menstruación como parte de la reproducción, cómo valorar si tienes un ciclo saludable, productos de higiene menstrual, recursos para tener más información. Y en este caso hubo un fallo por mi parte, que yo también quería poner los mitos y los tabús en relación a la regla, y en el caso de la familia no lo puse, pero en el caso de la escuela sí. En el caso de la familia vemos que los mayores conocimientos que aprendieron las niñas fueron en relación a los productos de higiene menstrual,
y también la menstruación como parte de la reproducción. Y casi un 16% dice no haber aprendido nada desde la familia. En el caso de los conocimientos aprendidos a través de la escuela, casi el 65% de las mujeres dicen haber aprendido que la menstruación forma parte de la reproducción y después ya con menor respuestas, bueno, casi nada y la otra que más respuestas tiene es no haber aprendido nada. Después les preguntaba a las mujeres si al tener la primera regla creían que tenían la información suficiente para afrontar ese momento y el 72% cree que no la tenía. Y para terminar ya con los resultados, también me parece interesante que aparte de las variables que tuve en cuenta, quería que las mujeres contaran un poco alguna situación vergonzosa que recordaran y también que habrían necesitado en ese momento y no tuvieron, que no se les dio. En el caso de las situaciones vergonzosas, había como 40 respuestas relacionadas con el haber manchado en el colegio o en el instituto. Y en el caso de que habrían necesitado en ese momento, 40 respuestas sobre necesitar más información, pero también había un montón de respuestas que estaban relacionados con el acompañamiento, con el tener más cuidados, el poder tener como ese espacio más de escucha, ¿no? Y de autocuidado. Y ya para ir terminando, bueno, podríamos decir que se puede confirmar la hipótesis que se planteaba al principio, teniendo en cuenta que más de un 70% describe las vivencias desagradables y más de un 70% perciben que no tenían la información necesaria para afrontar ese momento. Y también me parece interesante tener en cuenta qué valor le damos al conocimiento, a la educación menstrual, porque había muchas mujeres que habían respuesto que no habían tenido ningún tipo de información de parte de la escuela o de la familia, pero en el momento que responden, si les faltaba información, dicen que no, que tenían toda la información que necesitaban. Y aquí voy a citar a una de las colaboradoras que dice, aunque no tenía dudas, no sabía que las tenía. Yo también, en el momento que aprendes o que estás informándote más de un tema, ¿no? Te das cuenta de todas esas cosas que no sabías de lo que estás investigando. Después también la variable de la edad. Me habría gustado un montón poder hacer como un análisis de las diferentes generaciones, aunque no era el objetivo del trabajo, pero sí que es algo que he intentado tener en cuenta. Por ejemplo, la mayoría de personas que han respuesto que no habían aprendido nada son mayores de 40 años. Y aunque es verdad que no hay solo hay dos chicas que tienen menos de 20 años y no he podido analizar mucho cuál ha sido la educación que han recibido durante los últimos años, habría sido interesante poder hacerlo. Después, la relación de la regla con los hombres y con los niños. No sé si os habéis fijado, pero por ejemplo, en las respuestas de a quién se lo conté primero o quién me informó de esto, creo que solo 10 personas han nombrado al padre y no como la primera persona, sino como después se lo conté a mi padre, ¿no? Y los niños solo aparecen en las situaciones vergonzosas que sintieron esas mujeres. Al final no podemos negar que todas las personas nos vamos a relacionar con personas que menstruan y que es importante tener conocimientos y saber cómo gestionar ciertas situaciones y no vivirlas desde la burla o desde mantener ese estigma que estaba explicando antes. Después, en relación... Perdón que te interrumpa, un minutito más Un porque nos estamos minuto. ya pasando de tiempo. Ay, vale, pues me voy a las conclusiones, ¿vale? Bueno, como conclusiones.
Podemos decir que la experiencia de la menarquia está rodeada de sensaciones y emociones desagradables, y que ponemos en cuestión que las niñas no tienen la información que necesitarían para afrontar ese momento, y que eso es necesario para poder vivir la menarquia con la mayor tranquilidad y la mayor dignidad posible, y que eso también se traduce a tener una buena salud sexual y una buena salud menstrual. Después, la necesidad de ampliar la perspectiva en la educación, de ampliar la perspectiva desde una perspectiva biopsicosocial, pero también tener en cuenta de que es necesario que esa información se dé desde las infancias, y no en el momento que ya las niñas están teniendo la menarquia o teniendo los primeros ciclos. Comentar también que creo que el colegio puede ser un espacio donde se creen bastantes espacios de apoyo, de red, donde las niñas puedan compartir todas esas emociones, todas esas dudas, y que el colegio también tendría que tener un valor súper importante en el caso de la dimensión social, ¿no? Para que todas esas situaciones que hemos dicho de burla de los niños hacia las niñas, tal, que no se den. Después, poner en valor a las madres y a las amigas, esas grandes maestras que de manera informal han ido informándonos de todas esas cosas, pero que al mismo tiempo ellas también han vivido en el mismo contexto que nosotras, que han vivido, que la realidad es la que es, y que ellas también han podido ser transmisoras de tabús y de mitos en relación a la menstruación. Y tener muy en cuenta que el entorno familiar puede ser un generador de situaciones incómodas, poniendo a las niñas, vulnerando su intimidad, poniéndolas en situaciones que no están preparadas para vivir, y cargándoles de una responsabilidad y una madurez que a lo mejor aún no tienen la capacidad para afrontar. Decir que de la regla se habla, pero solo quienes la tienen, es decir, lo que decíamos antes, ¿no? Sí que es algo que está más presente hoy en día, de lo que tenemos más recursos donde informarnos, tal, pero al final las que nos informamos somos las personas menstruantes. Y finalizar, concluir con que los derechos sexuales, ¿no? Sale que la sociedad, perdón. No podemos olvidar que las niñas tienen derecho a crecer con toda la información necesaria para vivir sus ciclos de forma agradable y saludable, y que la sociedad tenemos el deber de colaborar con que estos derechos se cumplan.